Voy a presentar ahora a las compañeras de SDA que van a intervenir en esta segunda mitad del encuentro. Sara Marrón y Carla Herrero son ambas graduadas en Ingeniería Industrial y Desarrollo de Producto por la Universidad de Zaragoza y trabajan en Fractal Strategy e Iberus Tecnología respectivamente. Ambas, como decía, forman parte del equipo SDA como diseñadoras de experiencia de usuario y de servicios y en esta ocasión participan en encuentros para compartir el trabajo que han realizado durante la fase de descubrimiento en los proyectos en los que participan. Por un lado, junto al Instituto Aragonés de Empleo y por el otro, junto a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. Van a hablar de las metodologías de investigación, de los perfiles de las personas usuarias y de los retos del diseño que van a abordar en esta fase alfa de ideación, prototipado y testeo de los proyectos en la que se encuentran en la actualidad. En estas ganas de compartir lo que hacemos y de ser transparentes, pues también entra ir contando esto que llamamos convocatoria de diseño de servicios según vamos. Les doy las gracias a las dos por aceptar la invitación a participar en este encuentro y les doy la palabra, que tienen mucho que contar y va a ser muy interesante. Bienvenidas a las dos y gracias. Vale, muchas gracias Cristina por las presentaciones. Y bueno, es un placer, hablo por parte de las dos, poder compartir parte de la labor, ¿no?, que tenemos dentro de Servicios Digitales de Aragón, que es ese rediseño de servicios dentro de la administración pública. Como os decía Cristina, os vamos a contar dos proyectos diferentes. Por un lado, el servicio de fianzas de alquiler de vivienda y por otro, becas y ayudas de INAEM. Son servicios diferentes, son proyectos diferentes, pero siempre trabajamos, ¿no?, bajo la misma idea, que es del diseño centrado en las personas. Y cuando hablamos de personas, pues nos referimos tanto a las personas que consumen el servicio como a las personas que lo ofrecen, que también es muy importante ver esa visión global. Vale, dentro de esta idea, ¿cómo abordamos nuestros proyectos? Pues utilizamos esta metodología que veis aquí, que se compone de 4 momentos principales. Los dos primeros, a los que forméis parte del mundo del diseño, os sonará. Es la metodología de doble diamante, que nos permite entender qué pasa en el servicio, ¿no?, para buscar áreas de oportunidad y soluciones que prototipar e implementar para mejorar ese servicio. Y nosotros, dentro de servicios digitales, pues añadimos 2 etapas más, ¿no?, 2 momentos más, para ir soltando poco a poco al servicio y poder acompañarles en la implementación y transmitirles esa idea de la mejora continua, que ya sabéis que dentro del diseño pues no damos nada por cerrado nunca. Entonces hay que mantenerse alerta porque las personas cambian, las necesidades también, ¿no? Entonces hay que mantenerse ahí para evolucionar el servicio. Como os habían adelantado, nos vamos a centrar en la parte de descubrir, ¿no?, en ese primer bloque, que se compone principalmente de dos etapas, de dos fases. La primera, que sería la de investigar, para descubrir qué pasa, cómo funciona el servicio. Tratamos de responder a las preguntas de quién, qué y cuándo. Y tras esta investigación definimos qué es lo que hemos descubierto y detectamos áreas de oportunidad para poder seguir trabajando en las siguientes fases. Vale, pues una vez os hemos explicado un poco cómo abordamos los proyectos, empiezo comentando desde mi parte, desde Fractal Strategy, el servicio que estamos abordando, que es el servicio de depósito y devolución de fianzas de arrendamiento. Os estáis preguntando con este nombre, ¿no?, qué significa, porque ya sabéis que la administración a veces con los nombres tan incomprensibles que tiene, pues es complicado entender a la primera de qué va. Entonces, mi compañero Javi Rosa de Fractal y yo nos sentamos delante del equipo, que son estas personas que veis aquí en la foto, y les preguntamos, oye, explicadnos qué es esto, de qué va, que con el nombre, pues obviamente no nos enteramos. Entonces entendimos que es un servicio que tiene 2 momentos principales. Cuando se firma un contrato de alquiler, la persona que alquila la vivienda o el inmueble está obligado a depositar la fianza de este alquiler dentro del Gobierno de Aragón. Y por lo tanto, cuando este contrato se acaba, pues tiene que solicitar esa evolución y ya pues devolver el dinero al inquilino o inquilina. Y bueno, ha comentado Cristina la parte de las convocatorias. Pues el servicio de vivienda se apuntó a esta convocatoria porque, por un lado, estaban intentando digitalizarse, pero se les estaba complicando, y a la vez son conscientes de que hay tanto volumen dentro de este servicio, que gestionan unas 25.000 trámites al año entre depósitos y evoluciones, que es una barbaridad. Entonces son conscientes de que hay que mejorar
esa atención que se da. Y entonces, bueno, pues nos pusimos manos a la obra con una visión externa, ¿no? Y otra forma de trabajar y bueno, estamos en ello y ahora os contaremos más. Y ahora te cedo la palabra, Carla. Gracias. Vale, por nuestra parte estamos trabajando en el servicio de becas y ayudas de formación para personas desempleadas que ofrece el INAEM, ¿vale? Junto con mis compañeros María y Luca, que también están aquí asistiendo a la charla, hemos también estado trabajando en este servicio desde abril que comenzamos y en esta primera fase de investigación lo que averiguamos es que estas personas desempleadas acuden a los centros de formación, es cuando se enteran de que disponen de este servicio y de estas ayudas y es a través del centro de formación como realizan, digamos, todo lo que es el grueso de solicitud. O sea, la persona beneficiaria al final es esta persona que se encuentra en situación de desempleo, pero es verdad que gran parte del peso del servicio recae sobre los centros de formación. Esto lo comento ahora y lo seguiré comentando más adelante porque es uno de los puntos también que vamos a comentar hoy. Este servicio, al final, como su propio nombre indica, ofrece una serie de ayudas a las personas que se encuentran en situación de desempleo para poderse formar y beneficiarse de estas ayudas pues, para el transporte, la conciliación, manutención, alojamiento o cuidado de familiares e hijos. ¿Vale? Como veis, son dos servicios que no tienen nada que ver, son muy diferentes, pero es verdad que hemos conseguido encontrar 3 puntos en común que aún así en cada uno de los dos servicios hemos interpretado de maneras diferentes y ahora os vamos a ir contando un poco más acerca de estos 3 puntos de encuentro. Vale, comenzamos con la parte de reinterpretación. Bueno, desde el proyecto de vivienda de finanzas de alquiler, cuando empezamos la investigación y analizamos todo el proceso de la experiencia actual del servicio, vimos que todo giraba en torno a un sello, ¿no? Había una cultura alrededor del sello que se coloca cuando se hace el depósito, se sella físicamente el contrato. Entonces, en torno a este sello hay una cultura que no entendíamos el por qué la ciudadanía le daba tanta importancia, ¿no? Entonces nos encontramos con dos situaciones. Por un lado, las personas que alquilan su vivienda entienden que tener el contrato sellado lo interpretan como que ese contrato es válido. Sin embargo, un contrato pues, firmado por dos personas o entre dos empresas no necesita ningún sello de la administración para ser válido. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? En tratar de desviar la atención de este sello, intentar diseñar el proceso del servicio sin que aparezca el sello y en el contrato poniendo la atención y la importancia en otro documento que sea el justificante de que se ha realizado este trámite de depósito. Y a la vez tiene tanta importancia para la ciudadanía porque se pide desde otras administraciones, por ejemplo, para pedir una beca o para pedir una ayuda o incluso hasta para empadronarse, piden como requisito el documento del contrato de alquiler sellado. Sin embargo, es la propia administración la que le da un valor que no es real a este sello. Entonces, la línea de trabajo que hemos comenzado es crear este kit de comunicación, ¿no? Un esfuerzo de comunicación interna dentro de la administración para transmitir que no es necesario pedir este sello y cuáles son las razones. Y entonces, a la vez, pues transmitir a la administración otras buenas prácticas que ya se están llevando a cabo en otras comunidades o incluso en otros países. Vale, por parte del servicio de becas y ayudas de formación, lo que estamos haciendo en cuanto al concepto de reinterpretación es retrabajar la normativa, ¿vale? Actualmente este servicio se rige por una ley estatal a partir de la cual las diferentes comunidades autónomas definen su normativa autonómica. Pero es verdad que yendo a los distintos centros de formación, hablando con alumnos, hablando con los centros de formación, incluso con asociaciones y, por supuesto, con la gente que está también involucrada en el servicio, vimos que había determinadas necesidades que no se terminaban de cubrir con esta normativa actual. Uno de los puntos que hemos trabajado, como se trata de una ley estatal que luego cada comunidad autónoma interpreta a su manera, es un benchmark de todas estas normativas de otras comunidades autónomas para ver cómo, por su parte, se intentaban cubrir todas aquellas necesidades que actualmente desde Aragón nos estaban cubriendo.
La idea ahora es proponer una nueva normativa que sí que dé cabida a estas necesidades que actualmente no se están cubriendo y que agilice el proceso de solicitud y gestión de todas estas ayudas. Y como todo esto suena muy abstracto, voy a contar un par de ejemplos, ¿vale? Que son, por un lado, que la cuantía mínima que tiene que tener esta ayuda actualmente es de 50 euros, ¿vale? Todas las ayudas inferiores a 50 euros directamente se deniegan, pero igualmente llega un gran volumen de solicitudes de ayudas inferiores a 50 euros, con lo cual ese, digamos, tiempo y dinero que se invierte en tramitar y denegar las ayudas, al final nos acaba saliendo más caro que lo que nos saldría, digamos, ofrecerle la ayuda directamente a la persona que la está solicitando. Por otro lado, hay una de las ayudas que facilita el transporte hasta el lugar de la formación. En ese caso, cuando se trata de un transporte público, es necesario presentar todos los bonos de transporte de todos los desplazamientos, con lo cual, si a lo largo de un mes hemos tenido 20 formaciones, 20 clases, por ejemplo, tenemos que presentar los 20 bonos de ida y los 20 bonos de vuelta. Entonces, estamos trabajando también en que la normativa, la nueva propuesta que estamos elaborando, dé cabida y dé una solución un poco más práctica para estos casos en los cuales pues el tener que aportar todos estos bonos, aparte de que no es lo más práctico para las personas que realizan la solicitud de la ayuda, ni para las personas que lo revisan, pues tengamos otras posibles soluciones que nos permitan cubrir igualmente estos gastos. Vale, muy bien. Otro de los puntos de encuentro que hemos encontrado es el de la información. Y bueno, el servicio de fianzas de arrendamiento es un servicio de ida y vuelta, que quiero decir que todo ingreso conlleva una devolución. Pero ¿qué pasa? Que entre estos dos trámites, bueno, en algunos casos pasan 3 años, 5 años, pero es que pueden llegar a pasar a 10 años, 20 años y claro, es un periodo de tiempo muy largo en el que pueden surgir muchas situaciones diferentes y muchos casos diferentes, que al final son mini trámites que surgen a los que el servicio tiene que gestionar y dar respuesta, aparte de los principales que son el ingreso y la devolución de la fianza. Entonces, ¿qué situaciones se pueden dar? Pues son muy variadas, desde pérdida de documentos, pues se hace una mudanza y entre cajas, pues al final pierde los papeles que te dieron en el depósito, que se modifique la cantidad de la fianza, pues se han hecho reformas en la casa, te has subido el alquiler y bueno, pues al final esa fianza también varía, o el fallecimiento de una persona. Ahora les toca a los hijos tramitar la devolución y no tienen ni idea de dónde tenían su padre o su madre estos papeles y bueno, pues a ver qué hacemos ahora, ¿no? O si ahora cambiamos, por ejemplo, todo el funcionamiento del servicio, de alguna manera también habrá que informar y comunicar a toda la ciudadanía cómo funciona, ¿no? Ahora el servicio. Entonces, en eso estamos, en que ahora tenemos el reto de documentar esos diferentes casos más habituales que se dan, aparte de mejorar la información de los principales que son el depósito y devolución, y preparar toda esa información para que la ciudadanía sepa qué hacer y cómo hacerlo en cada momento. Y bueno, también decidir en qué formatos y cuándo hay que ofrecerle esta información dentro del proceso del servicio, que eso también lo trabajaremos. Y aprovecho para decir también que, claro, es un servicio que tiene 3 servicios provinciales, ¿no? Se trabaja en Huesca, Zaragoza y Teruel. Entonces, si conseguimos documentar estos casos y tenemos clara la información y el cómo se hace cada trámite, pues todos los servicios provinciales tendrán una misma respuesta que dar a los ciudadanos y una misma forma de hacer y de actuar en cada caso que ahora mismo en algunos puntos pues no lo hacen de la misma manera. Vale. Por parte del servicio de becas y ayudas, lo que hemos visto es que al final la falta de esta información precisamente es la que acaba saturando el servicio, ¿vale? La mayoría de los alumnos y alumnas conocen estas becas y ayudas en el momento de acudir a la formación. No las conocen previamente, sino que el primer día de la propia formación se les explica que disponen de la posibilidad de optar a estas ayudas. De hecho, nosotras mismas lo hemos vivido, fuimos a una de las clases y efectivamente lo contaban en la primera clase y contaban un poco pues, qué requisitos había que cumplir y demás.
Sí que es verdad que en muchos casos este mensaje, al contener tanta información, es primer día, hay muchas novedades, no puedes captar todo. Al final existe mucha incertidumbre sobre los requisitos que tienes que cumplir para poder optar a la ayuda y existe también mucha incertidumbre, y especialmente en estos casos de situación de desempleo, por posibles incompatibilidades con otras ayudas de las que se puedan estar beneficiando estas personas. Entonces, hemos visto que la práctica habitual al final es pedirla por si acaso, por si hay suerte. No vaya a ser que me pueda optar a la ayuda y me quede sin ella. Entonces, estamos trabajando varias líneas con el objetivo de mantener mejor informados a nuestras personas usuarias, ¿vale? Pues, por ejemplo, una de las soluciones que estamos planteando es la guía para alumnos y alumnas con una explicación ya no solo de este tipo de ayudas, sino de otras posibles ayudas de las que se puedan beneficiar. Esto es algo que dentro de SDA también promovemos mucho, no trabajar solo lo que me afecta a mí o lo que está en mi servicio, sino otros posibles servicios que puedan estar relacionados y que tengan que ver con el momento en el que está viviendo esa persona. Por otro lado, estamos trabajando un simulador de becas y ayudas que permita, mediante una serie de preguntas cortitas, diferenciar a aquellas personas que sí que van a poder optar a la ayuda de las que no. En este momento, la persona podrá saber perfectamente si puede optar a esta ayuda o no. Y también uno de los beneficios que tiene este simulador es que es una solución que podemos llegar a extrapolar también a otros servicios en el futuro, por supuesto, adaptándolos a los requisitos de cada uno de estos otros servicios. También estamos trabajando en la inclusión de la información relativa a las becas y ayudas, tanto en las fichas de los cursos del INAEM, que actualmente no aparece en cada ficha del curso si puedes optar a este tipo de ayudas. Desde aquí también enlazaríamos, por supuesto, a las guías y al simulador que estamos trabajando, y en general estamos mejorando la información que tienen a su disposición todas estas personas a través de los diferentes canales, pues ya sea a través de la página web del Gobierno de Aragón, a través de la aplicación del INAEM, etcétera, etcétera. Vale, y continuamos con el último punto de encuentro que hemos encontrado entre los dos proyectos, que sería empoderamiento. Y bueno, haciendo safaris, acercándonos al espacio del servicio, nos dimos cuenta de que en la vía presencial hay principalmente dos tipos de usuario. Por un lado estarían los particulares, pues personas que alquilan su casa o su inmueble, su local, y por otro lado agencias, principalmente inmobiliarias y gestorías, que se encargan de hacer estos trámites en representación de otras personas que lo necesitan. Bien, entonces lo que nos chirriaba era que las agencias, dentro del volumen que tienen cada día en el servicio, que en Zaragoza, por ejemplo, atienden a más de 100 personas cada día, que es una barbaridad, eh, gran parte de ese volumen seguían siendo agencias. Entonces decíamos, ¿pero por qué las agencias, si deberían hacerlo digital, por qué no lo hacen por vía telemática? Entonces nos sentamos a hablar con ellos para profundizar en sus necesidades, y nos contaban que o no lo hacían por desconocimiento, porque no sabían que se podía hacer de esta manera, o porque sabían que era poco eficaz. Entonces decían, pues yo prefiero ir presencialmente un día, aunque haya demora en las citas. Yo voy un día, tramito todo lo que tengo que tramitar y ya me llevo mis papeles, mis sellos a casa y todas mis dudas resueltas. Entonces, claro, dijimos, ¿por qué? ¿Qué pasa con esta vía digital? ¿Por qué funciona tan mal? Y nos dimos cuenta de que había llegado el COVID, y desde el servicio, pues claro, tenían que seguir la gente tramitando sus solicitudes de devolución y depósito. Entonces trataron de digitalizar esas solicitudes, pero trasladando lo que se hace en papel directamente a lo digital. Entonces al servicio le llegan esas solicitudes online, ellos imprimen los documentos que les han mandado, los sellan y lo vuelven a meter en un sobre y lo mandan al interesado a su casa. Entonces, claro, esta vía empieza vía online, pero te lo vuelven a llevar en papel. Esto no funciona. Y entonces estamos en el rediseño, ¿no?, de todo el proceso digital para conseguir un proceso completo, 100% por la vía online, que lo empieces online y lo termines online, todo en la misma vía, sin estar llevando a los usuarios de un lado a otro. Y si conseguimos que esto funcione, las agencias verán que esta vía es
ventajosa, es más rápida y mucho mejor y conseguiremos quitar ese volumen que ahora mismo está en presencia y nos lo llevaremos a esta vía. ¿Qué pasa? Que si conseguimos esto con las agencias, ¿por qué no lo vamos a conseguir también con los particulares, ¿no? Pues si esto funciona, conseguiremos que las personas lo puedan hacer desde su casa y así descongestionaremos la vía presencial y la reservaremos para las personas que realmente lo necesitan. Pues las personas, pues ya sabemos, ¿no? Sobre todo las personas más analógicas, que son las de más avanzada edad, o simplemente pues que no cuentan con los recursos necesarios y también necesitan hacer estos trámites. Vale, por nuestra parte, en el servicio de INAEM lo que queremos hacer es empoderar, digamos, a estas personas desempleadas que ahora mismo dependen tanto de los centros de formación. El caso es que hablando con ellos, es verdad que una vez realizado el trámite no les parece para nada complicado, es decir, se sienten con la capacidad de poder hacerlo una vez que ya lo conocen, pero a día de hoy lo que pasa es que pues eso, no tienen información suficiente, viven en una situación de mucha incertidumbre, etcétera, etcétera. Lo que queremos hacer es dar autonomía y seguridad a estas personas para que puedan valerse por sí mismas y acceder a esta ayuda de manera autónoma. En este sentido, esto va muy al hilo del punto anterior de la información. Cuanta más información tengan y más seguridad les demos a través de esa información, no les quede ninguna duda, pues obviamente se van a sentir mucho más seguros a la hora de solicitar la ayuda por su cuenta y lo van a poder hacer de manera autónoma. Por lo tanto, a todo el tema de la información le estamos dando muchísima importancia. También volvemos a nombrar este simulador que planteábamos antes. Es verdad que a la hora de saber si eres apto para la ayuda o no, pues también vas a tener mucho más claro que puedes solicitarla, incluso te vas a quedar más tranquilo porque sabes que cumples con los requisitos necesarios y a la hora de solicitarla sabes que la vas a obtener. Y por último, estamos facilitando todo el proceso de solicitud y mejorando el seguimiento de toda la ayuda, de manera que en el momento de solicitarla, la persona que la ha solicitado no pierda la noción de cuándo la va a recibir y cuánto va a recibir y sea consciente en todo momento de que en algún momento aproximado va a llegar esa ayuda y de una cuantía que más o menos le sabremos adelantar. Es lo que nos encontramos muchas veces en los servicios, que es el clásico como va lo mío, porque es verdad que muchas veces nos encontramos pues esa situación de yo hago el trámite y luego ya tendré noticias o no. Bueno, como ya ha adelantado Cristina, ahora mismo estamos, bueno, y luego Sara, ahora estamos trabajando en esta fase alfa, estamos dando forma a todas estas soluciones que estamos planteando y sí que la idea es que a final de año tengamos ya, digamos, implementadas todas estas soluciones planteadas más a corto plazo y definido un plan de acción para todas aquellas soluciones que se plantean más a medio y largo plazo. Bueno, ahora pasaremos a una ronda de preguntas y bueno, simplemente pues volver a agradecer que nos hayáis acogido en este encuentro con SDA, especialmente este nos hace mucha ilusión pues porque estamos de celebración, así que muchas gracias. Carla y Sara, la vuestra. ¿Qué diferencias habéis encontrado entre el rediseño de un servicio en la administración y en otro ámbito? Y son dos preguntas en una. Y dentro de la administración, ¿cuál es el punto más complejo del proceso? Venga, me lanzo yo. Bueno, es buena pregunta, sí, sí. Dale. Vale, bueno, a mí realmente yo creo que casi me sorprendió más al inicio cuando empezamos las cosas que había en común que las cosas que había diferentes, porque sí que pensaba que había como que iban a ser como muy, muy, muy diferentes lo que es, yo qué sé, el mundo privado de empresas y demás con el sector público. Sí que es verdad que lo que es el sector público, administración pública, pues al final muchas veces tenemos ciertos estándares o ciertas normativas y demás que nos marcan mucho, digamos, el camino, pero sí que, por ejemplo, a mí personalmente me sorprendía cuando empezamos que igualmente te encontrarás como los típicos usuarios más reacios al cambio, pero luego, afortunadamente, los que son más, los que están más a favor del cambio, por ejemplo, ¿no? O incluso, pues también a la hora de hacer según qué dinámicas o test con usuarios o entrevistas y demás, a mí me sorprendía mucho al principio, digo, es que la gente está muy predispuesta a hacerlo sin ver siquiera que tengan un beneficio a corto plazo. En las empresas a lo mejor dices, bueno, lo estoy haciendo esto porque me lo manda mi jefe, mi tal,
o lo que sea, pero es verdad que incluso ciudadanía, empresas, ya con el primer servicio que trabajamos lo vimos enseguida, que hay mucha predisposición también por parte de las personas a involucrarse en este proceso de cambio. Vale, pues voy a unir con lo que ha comentado Carla y contesto a la segunda pregunta, que preguntaba que cuál es el punto más complejo del proceso, ¿no? Y uniéndolo con lo que estabas explicando, yo creo que es sobre todo al inicio, el contar y el agrupar a un grupo de personas que estén convencidas y que crean en el proceso de diseño y que estén motivadas por un cambio en su servicio, ¿no? Que al final pues, es su día a día, es su trabajo y también motivadas por conseguir que lo que están haciendo es más fácil y más accesible para la ciudadanía, ¿no? Que además es la ciudadanía que abarca a un montón de personas en estos servicios públicos, ¿no? Que en otros servicios puede que esté más acotado el público al que se dirigen, pero al final la administración, pues cualquiera, ¿no? Somos usuarios nos podemos encontrar en esa situación. Nada, simplemente volver a comentar un poco lo que ha explicado Cristina al principio. Ya se ha comentado bueno, que estamos muy contentos con la entrega del Premio Nacional de Diseño que nos han concedido al Gobierno de Aragón, que hemos trabajado ya más de 80 servicios, con lo cual con muchísimos de vosotros hemos trabajado y que el premio es a todo el Gobierno de Aragón. Al final nosotros somos el vehículo que lleva este tema, pero es algo de todo el Gobierno. También, evidentemente, felicitar a todo el equipo que está trabajando en ello, incluido, pues bueno, ya no solo a la gente que forma parte, que es funcionaria de Gobierno de Aragón, pues bueno, las empresas que nos ayudan en este caso, pues bien, están representadas Fractal e Iberus, pero bueno, también pues hay otras empresas de desarrollo, pues que como que sí, u otras que colaboran con nosotros. Respecto a lo que comentar de la charla, la verdad que como siempre que escucho a César, acabo con la cabeza un poco que me estalla con lo que me cuenta y se me han deslavazado las ideas que pretendía contar. Pero bueno, básicamente son dos cuestiones. Lo primero, con Sara y con Carla, al final lo que hemos intentado es enseñaros un poco y es un poco lo que intentamos, la manera en la que estamos trabajando, la manera que intentamos cambiar las cosas y la manera en la que intentamos pues mejorar los servicios públicos. Nuestro futureo respecto a esto es que todo fuera así, ¿no? Que esta manera de trabajar pues fuera aplicada no solo dentro del Gobierno de Aragón, sino en otras administraciones. Y esta es un poco la clave que nos ha llevado a presentarnos a este premio y poder y al final conseguirlo. Y es que tenemos que anclar estas iniciativas, que tenemos que demostrar que tienen valor. Pues bueno, al final tenemos que demostrar y ganar visibilidad y un poco pues bueno, todo el hilo de lo que ha sucedido a lo largo de estos días, pues bueno, no ha podido tener mejor broche que hablar de futuro con algo que ya es presente, pero que nos afianza y nos permite pensar que estas cosas que estamos haciendo están bien y que pueden arraigarse dentro de todas las administraciones. Por mi parte, poco más lo dicho, daros las gracias a los tres ponentes, especialmente a César, que nos has ayudado mucho en muchas cosas, y al resto del equipo, bueno, sois más conocidos de casa, a Cristina también por presentar siempre tan bien todo esto. Y nada, nos vemos en el cuarto trimestre con el último encuentro del año. Muchas gracias y que vaya bien el fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias a todo el mundo